Por otra parte, también considerar que un cambio tecnológico, que es crear un sistema de innovación cuando tiene la dimensión así exponencial que está teniendo la nueva revolución tecnológica a nivel mundial, que son procesos que necesitan crear una nueva institucionalidad. ¿Y qué queremos decir con esto? Son leyes, son prácticas, son culturas, o sea, la famosa cultura digital para los chicos. Hay que trabajar en muchos planos, por eso la educación es un plano tan importante también, porque es un plano que estamos preparando las futuras generaciones. Por eso a veces a mí me preocupa cuando a veces se dicen números, ¿no? Dentro de 10 años, en 5 años, 47% de los puestos de trabajo pueden estar reducidos, no sé qué. Bueno, eso depende cómo lo negociemos, lo implantemos, la velocidad, dónde se implanta la tecnología, en qué sectores. No es una medida clara, digamos, en esto, ¿no? Entonces, no nos tenemos que paralizar con esto y sí saber que hay un tiempo de desarrollo de esto, que es cierto que cambia con una velocidad enorme y con una extensión muy grande, pero que tenemos que crear la institucionalidad para ir acompañando estos sistemas de innovación. En esto tenemos problemas. Nosotros tenemos en nuestro país una institucionalidad muy débil y tenemos que tener bases muy fuertes de ciencia, de tecnología, de investigación, de comunidades de aprendizaje, una serie de elementos que están fracturadas, han empezado a desarrollarse, se suspendieron, quedaron... Bueno, esto es lo que no puede pasar en un país que quiere avanzar en este campo. Y también hay un tema que sí ocupa las políticas públicas que tiene que ver con la diversificación de la matriz productiva. Si nosotros tenemos una matriz productiva muy puntualmente desarrollada hacia determinados sectores de actividad, bueno, obviamente que un cambio tecnológico muy fuerte puede, digamos, arrasar con nuestras posiciones en los otros campos de la matriz, porque obviamente el mundo está globalizado, hay competencia internacional en esto. Esto nos coloca en una posición que yo creo que es muy importante que pensemos, que no es lo mismo pensar las tecnologías en sistemas desarrollados que en sistemas emergentes como el nuestro, que creo, bueno, que Guillermo acá nos va a hablar un poquito de eso también. Entonces, obviamente esto tenemos que tenerlo como muy en cuenta y yo creo que a veces oscilamos en no plantearnos esto, no plantearlo cuáles son las políticas públicas que tienen, las políticas de Estado, que eso sí fue dicho acá, que tienen que acompañar esto. Esto no son políticas de una gestión de gobierno, son políticas que tienen que estar lanzadas de aquí en décadas, porque es lo que corresponde frente a la situación que estamos. Entonces yo insisto en esto, primero el tema de no reducir el cambio tecnológico, pensarlo como sistema de innovación que impacta en una cantidad de aspectos que eso es cómo tienen que ser tomados por los actores tienen que mirar digamos, este desarrollo en un campo mucho más amplio que el de la sustitución tecnológica específica. Y lo otro es la preparación de la institucionalidad en un país con políticas de Estado sobre esto. El segundo, digamos, tesis, una de estos será de contexto. Una tesis que siempre aparece, digamos, cada vez que hay un cambio tecnológico de alguna magnitud, es la idea del fin del trabajo, ¿no? Que llega los automatismos, que la fábrica con solo una persona que aprieta un botón, en fin, todas estas imágenes que suele haber y que funcionan en el inconsciente de las personas como temores. Entonces, esto también, si pensamos esto inmerso en un sistema más de innovación o acompañados con política y con institucionalidad, nosotros no vemos que, digamos, hay muchos ejemplos que demostrarían que si hay aumento de productividad, podrían haber nuevas oportunidades de desarrollo de la economía, del negocio, la diversificación en sistemas distintos, hasta en sistemas de esparcimiento y ocio, ¿no? Digamos, entonces hay una diversificación que hay que pensarlo, que no hay que pensar únicamente en la reducción de puestos de trabajo.
que puntualmente pueden producirse, pero que rápidamente pueden compensarse, pero que esto obviamente requiere de políticas adecuadas. El otro tema que se tomó acá, pero que a mí me gustaría introducirlo, que es este tema de que nosotros estamos viviendo en sociedades muy desiguales. Siempre se dice, América Latina no es el continente más pobre, pero sí es el continente más desigual, ¿no? Es una frase, digamos, ya histórica y clásica que se tiene. Y validada. Y validada, claro que sí. Entonces, acá nos estamos planteando, hay un cambio tecnológico y va a haber un aumento de productividad. Bueno, entonces lo que tenemos que pensar es cómo se distribuye esta productividad. Eso también es un campo de negociación colectiva de los actores. ¿Cómo? Y por supuesto con participación del Estado. Con la distribución de la productividad, que primero la tendremos que producir o no, qué sé yo, pero es central para el tema de la reducción de la desigualdad. Después, lo que ya les mencioné antes, la heterogeneidad del impacto de la introducción o del cambio tecnológico por sector y según tecnología, no todas las tecnologías producen el mismo efecto. Entonces, no homogeneizar todo, porque si hay algo en este movimiento exponencial y todo, es su heterogeneidad, aún en su movimiento de desarrollo en cada sector. Bueno, esto que ya habíamos dicho antes, como hay una multiplicación del trabajo que a veces no se ve en el sector y aparecen en otros. Esto tenemos que ver porque tenemos ejemplos recientes, hasta de la revolución anterior, digamos, de la revolución industrial anterior o científico-tecnológica. Tenemos que ver en cada momento cuál es la velocidad de destrucción de puestos de trabajo y cuál es la velocidad de creación. Entonces tenemos que analizar todas estas cosas. Pero un tema también es ver que hay un cambio no tanto en la cantidad de puestos de trabajo como en las naturalezas de las tareas, que es un poco, Christophe lo tomó también. Las tareas cambian, son más complejas, tienen esto que habíamos dicho, digamos, elementos cognitivos no rutinarios que hacen a la intervención que el sujeto va a tener, una intervención que tiene que estar capacitada para eso, tiene que tener ese conocimiento significativo que habíamos hablado hoy, de que se había hablado hoy, o sea, una serie de elementos que la interpretación del dato le permite la intervención al sujeto. Y esto, obviamente, implica un mayor desarrollo de la calificación y, por supuesto, de la capacitación y de todos los sistemas que tenemos que tener.